pocos días de cumplir un año del estallido social vivido en Cuba el 11 de julio del año 2021, se respira aires de un nuevo levantamiento del pueblo cubano, donde distintas expectativas parecen marcar la diferencia de la agonía cubana. Informativo JBS consultó al líder opositor Armando Domínguez, cubano radicado en Costa Rica. ¡Abajo los perros comunistas! Pero ¿qué opina Domínguez al respecto de los aires pacíficos de la oposición un año después, que dejó como resultados presos políticos, persecución y un sombrío panorama en la isla? Con estas posiciones políticas, nunca más he podido entrar a la isla. He estado separado más de 20 años de destierro forzado. Hay que hablar de los motivos que originaron este 11J. ¿Por qué el pueblo de Cuba hace esta rebelión, esta protesta masiva? ¿Por qué en más de 123 lugares en la isla de Cuba hay un levantamiento? Y no hay que enfatizar y explicar que esto no fueron... ¿Por qué protestó el pueblo? ¿Y por qué se levantó? Son dos factores importantes. Primero, se levanta no por comida, no por medicina, fueron un cúmulo de factores que se unieron y en un clímax de desestabilización política, de faltas de libertades, de una violación constante al Estado de Derecho. En Cuba hay una constitución y este tema hay que, perdone que sea tan enfático en este tema, hay que recordárselo a los cubanos. En Cuba hay una dictadura porque está violentada el Estado de Derecho y una constitución que está en estado de iure, que es la constitución del 40, que es la que representa todas las libertades, todas las garantías y libertades para los cubanos. Entonces, este movimiento fue esporádico, fue espontáneo. La primera protesta que surge en San Antonio de los Baños, cerca de la base aérea en Cuba, surge espontáneamente debido a las faltas de libertades, las faltas de oportunidades, la represión constante, la miseria total en que está sumida la isla. Entonces, todo este cúmulo de factores, esto fue una protesta política. Desde el año 59 hasta la fecha, el asunto cubano es político. No es un asunto de medicina para el COVID, no es un asunto económico. Esto no es una protesta económica, esto es una protesta política, pidiendo el fin de un régimen dictatorial, de un régimen asesino y una nueva era para los cubanos. Cuba está dirigida por una cúpula de 300 personas y el Partido Comunista. Un partido comunista que se impone hasta en estas falsas constituciones que se han hecho en Cuba. ¿Por qué son falsas? Son falsas desde el 59 para acá, todo es falso, porque se ha violentado el Estado de Derecho. Una dictadura es dictadura no porque uno lo quiera llamar dictadura. Sin embargo, a los 6 días de este gobierno o esta dictadura, porque en aquel tiempo era gobierno, mientras no se demostraba lo contrario, llegar al poder, los primeros a reconocer a esta dictadura son los Estados Unidos de América. A los 6 días, el pueblo de Cuba está cansado, no quiere más dictadura comunista, quiere un Estado de Derecho y quiere que regresen sus libertades. Entonces, ha habido una constante persecución, exilio forzado de los actores y los familiares del 11J. ¿Qué ha pasado con la respuesta de la comunidad cubana que parece haberse adormecido? Yo no lo concibo así, porque desde afuera, en Europa, hay grandes protestas. En Miami hay grandes protestas. En todas las comunidades donde hay cubanos ha habido protestas masivas en cuanto a las detenciones, en cuanto a esta arbitrariedad, en cuanto a las muertes. Porque hubo muertes en todos estos operativos de la policía política. Hubo más de 10 personas. No ha habido un silencio, ha habido protestas constantes. Tienen que estar al día lo que está pasando en Miami, como los cubanos están protestando con unos llamados puentes de amor que está haciendo un tal Esteban Lazo. Tiene que conectarte, porque la comunidad cubana, desgraciadamente, está en dos lados. La mayor comunidad cubana, Europa
y Estados Unidos, y especialmente Miami. Ahí es donde están las voces de los cubanos. Entonces, yo no ha parado, eso no ha parado. Da la percepción que vivimos en Centroamérica y que no vemos, pero eso no ha parado. Los cubanos no han parado de protestar, dentro de Cuba inclusive. No han parado haciendo denuncias, pero se sienten maniatados por la policía política, rodeados por partes de estos instituciones represivas como la seguridad del Estado, como las boinas negras, se siente intimidado. Va a llegar un momento que el pueblo va a tomar las acciones por sus manos. Entonces sí, está habiendo muchas protestas a nivel internacional. Tenemos a nuestro hermano Saide Chailin Chong en Europa, tenemos a Lázaro Mireles haciendo protestas, llamando la atención al mundo. Tenemos a Lisbeth Mejía, ahí en la parte en Miami, anunciando el tema de la Constitución y protestando por las arbitrariedades en esta detención y por la ilegalidad y por la ilegitimidad de esta detención. Entonces, sí ha habido protestas, no ha habido un silencio. Lo que pasa, como te repito, uno dice, la comunidad cubana en Costa Rica es muy pequeñita. Los puntos donde se mueve la comunidad cubana es Europa y Miami. ¿Qué opinión le merece la suspensión del acuerdo de cooperación del tema educativo entre Costa Rica y Cuba? ¿Será esta una señal de posible ruptura diplomática? La decisión más sabia que ha tomado el gobierno costarricense, porque ya es sabido y es conocido el modo de operar de la inteligencia cubana en el área, en los países de Latinoamérica, como es el caso, estas pruebas FARO, que fue lo que cerró el gobierno de Rodrigo Chávez, que yo le mandé un documento y lo felicité, porque por ahí empieza el adoctrinamiento. Costa Rica no tiene que aprender nada del régimen cubano. Ahí lo único que iba a traer son los programas que ya venían, que se habían visto, hasta inclusive dibujos inmorales, doctrinas foráneas. Ahí lo único que iba a venir es el sistema de adoctrinamiento cubano, que por dónde comienza. ¿Cuáles son los lugares fuertes de la dictadura cubana cuando va a tomar un país o a adoctrinar un país? El sistema educativo, que es la base principal, las universidades. Entonces ahí empieza un adoctrinamiento sistemático. Entonces yo, la verdad que creo que ojalá que sea la expulsión de este régimen ilegítimo, usurpador de la dictadura castrista y de la embajada cubana aquí en Costa Rica. Ojalá que esto signifique que ellos van a poner y que ojalá que esta pequeña entrevista la escuche el presidente de Costa Rica, ojalá que le escuche este llamado de los cubanos. Esta embajada representa un foco de desestabilización en la región. Esta embajada usurpadora de estos asesinos, como yo le llamo, Costa Rica no tiene nada que aprender de Cuba en estas materias ni de educación. La educación para los cubanos, para el régimen de Cuba, es una materia, es un método para inyectar la doctrina, desestabilizar los países donde ellos están. Es ese método, así lo están probando en México, así lo hicieron en Venezuela. Cuando uno empieza por la medicina, que son agentes castristas en su mayoría, empiezan por la educación. Entonces yo creo que esto es magnífico, pienso que puede ser el adelantamiento de algo por venir. Pienso que sería muy sabio que lo hicieran. Es posible, porque Costa Rica rompió relaciones con Cuba desde el año 59. Porque Costa Rica ha sido siempre un Estado de Derecho, una nación democrática. Costa Rica vio la traición que le habían hecho al pueblo de Cuba. Costa Rica vio la traición que le habían hecho al comandante Ubermato. De hecho, sirvió de refugio al comandante Ubermato. Entonces, Costa Rica, quien restableció las relaciones con Cuba fue el doctor Arias, en 2011. ¿Por qué? Sin Cuba no ha cambiado nada. Cuba no ha cambiado para los cubanos en nada. 63 años de dictadura constante, de asesinato, de exilio forzado, de detenciones, de prisiones, de destierro, de muertos en el mar, más de 200.000. ¿Qué ha cambiado? La percepción, sí.
La percepción es lo que se encarga muchos medios periodísticos de lavarle la carita al régimen castrista de que están bloqueados. En Cuba no hay un bloqueo, señores. Hay verdades que hay que decir, estimado. En Cuba lo que hay es un embargo porque usted no paga. No engañen más al mundo. La pobrecito, estamos bloqueados. No, señores. Y yo estaba hablando hace poco con un amigo que le decía, ¿qué pasará con la deuda que ha contraído el régimen castrista? ¿Qué pasará con esta deuda que ha contraído con muchos países y que no ha pagado, que son en su mayoría armamento para reprimir, tecnologías para reprimir, y que muy pocas veces estos recursos llegan al pueblo de Cuba? ¿Acaso el pueblo de Cuba es deudor de esto? Entonces nosotros advertimos, porque sabemos que aquí en Costa Rica hay 35 empresas negociando, vendiéndoles productos a Cuba. Señores, esta gente no paga. Esta gente no paga, tiene un amplio historial de no pagar. ¿Por qué se ha venido cortando el flujo de Venezuela ahora a Cuba de petróleo? Porque no pagan. Ellos no pagan. Entonces, nosotros le damos esta advertencia. Toda institución que esté apoyando este régimen castrista, porque en esto nos va la vida. O sea, el destierro de nosotros no es bonito estar desterrado. O sea, el patriotismo de nosotros es basado en las circunstancias reales, no está ensayado, no es algo fingido, creado, es real nuestra historia, igual que la de los hermanos nicaragüenses. Entonces nosotros advertimos que, señores, todo el que negocie, todo el que apoya esta dictadura va a ser tenido en cuenta para el futuro democrático de la isla de Cuba. Dejen de ser cómplices de esta dictadura. Y una gran felicitación al presidente de Costa Rica por su decisión de terminar la colaboración, porque, escúchame, no era solo educación, ya estaban metidos en la radio. Vamos a puntualizar en esto. Esto se llama castrocomunismo, que es la ideología comunista adaptada, aclimatizada a la región, a los latinos, a los caribeños, con metodología de todos los regímenes comunistas aplicada científicamente. Cómo destruir una nación. Ellos sí saben, son expertos en eso. Ellos destruyen una nación rápido. Y mira, tenemos el ejemplo de nuestra bella Nicaragua, tomada por un dictador, Daniel Ortega, que ha tomado todas las instituciones democráticas, que ha perseguido, que ha asesinado a nuestros hermanos nicaragüenses, porque los hermanos nicaragüenses nunca pensaron esto. Yo tengo un familiar en Nicaragua, yo tengo un hijo, tiene 17 años. Yo se lo dije a la madre de mi hijo. Esto aquí lo que viene es comunismo. No, nosotros los nicaragüenses, no, jamás eso nos va a tocar. Y aquí viene comunismo. Y mira qué está pasando. Este señor tiene una base de espionaje de los chinos y rusos ahí en Nicaragua. ¿Para qué es eso? Para expandirse. Entonces, todos nosotros los que disentimos estamos en peligro. Pero bueno, si nos matan por reclamar los derechos de los pueblos, de las libertades, la democracia, si nos matan, bueno, que venga, bienvenido. Ya estamos muertos. A puertas de nuevas elecciones en Cuba, ¿crees que sea la oportunidad para un cambio en La Habana? Siento pena en decirte lo que tú. En Cuba no hay elecciones. En Cuba son puestos a dedo, dirigidos por un partido comunista. Y todo lo que hay es un teatro para que el mundo vea que realmente hay unas elecciones. Quien elige es el Partido Comunista. Quien pone, quita, manda y dispone es el Partido Comunista de Cuba. Nada que venga de este régimen, simulacro, es real, es tangible, ni es verdadero ni legítimo. Todo es una mentira. Han sido la gran fábrica de mentiras, de ilusiones. Es un circo donde el manda más del circo es el Partido Comunista. Hagan elecciones controladas, ya saben a quién van a elegir, a quién van a nombrar, los llamados, como nosotros le decimos, puestos a dedo, como el presidente, que no es presidente, como el usurpador actual de la República de Cuba. Bueno, de la dictadura comunista, porque realmente ellos destruyeron nuestra república.
Nuestra república nació en 1902 y tuvo la primer constituyente, así la más grande constituyente en el 1940, con una constitución que representó a todos los cubanos, a todos los sectores de los cubanos, que fue votada por el pueblo bajo el sufragio público, bajo emisoras. Esa constitución representa a los cubanos. Entonces, más allá de todo lo que se pueda visualizar, de la falsedad del régimen, de las campañas que lanza por internet, por aquí, de los voceros de la dictadura, es una farsa. Esa elección es una mentira. Eso no es posible, eso no es real, no se dejen engañar, eso no trae ninguna esperanza. La esperanza del cubano es que es el fin del régimen comunista, que se vayan de la isla el Partido Comunista, todos sus secuaces, y que venga la restitución o la puesta en vigor de su constitución de 1940 que nos representa como cubanos. Marzo del 2013 el ejército sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Stocks rallying on Wall Street today and the jobs report. The volume continues to remain light this holiday season. The Dow Jones Industrial Average. La información del mundo todo el tiempo en www.informativojbs.com, la manera moderna de mantenerte informado en tu computadora, tu teléfono celular o tu tablet. Sé parte de nuestra gran familia. Suscríbete y mantente informado.